Hola amores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Por fin he podido grabar el tutorial del cuello que os dije que haríamos en conjunto con los mitones, con estos mitones que os hice el tutorial hace unos días. Y hoy voy a hacer el tutorial de este cuello en pico, que yo ya he usado mucho, tanto una cosa como la otra, me ha venido súper bien para estos días de frío. Y este cuello, pues como veis en las fotos, pues me ha venido genial para los escotes, para el abrigo, para el cardigan aquel que me hice, que también os enseñé en Instagram, y que al ser escotado, pues esto cubre perfectamente cualquier jersey que tengáis con un poquito de escote. En fin, que no queda así como el cuello muy enrollado, queda muy bien y pues hace su función. Yo normalmente lo llevo así para que me boquee un poco, porque tampoco me gusta muy pegado al cuello, pero se puede hacer todo lo pegado que se quiera, incluso el elástico más ancho para que os arrape más, en fin, ya variaciones las que queráis. Yo del tutorial también le voy a hacer alguna variación que ya os iré contando, porque ya una vez puesto y probado y todo, pues hay alguna cosa que pues se podría mejorar, aunque desde luego no voy a dejar de usar este tampoco, ni mucho menos. Además es un proyecto súper rápido, en una tarde lo tenéis hecho, o sea que si lo quieres de hoy para mañana, perfecto, y si es para un regalito sorpresa, pues también. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bien, yo estoy utilizando esta lana, que es Valeria di Roma, pero como os dije en los mitones, pues es una lana con acrílico que tiene 125 metros en 100 gramos, o sea que cualquier marca, que es un clásico que todas las marcas tienen, cualquier marca os puede venir bien. El fabricante recomienda trabajar con un 5,5 o 6. Yo los mitones los trabajé con el 6 y el cuello que os he mostrado antes también, pero este voy a empezar con un 5,5, ¿eh? O sea, he empezado con un 5,5, mejor dicho. Lo estoy haciendo en otro color, pues bueno, para tener otro color para ponerme, y me ha parecido que este rojo, así un poco oscuro, pues me podría combinar con cualquier cosa. Como veis ya lo tengo un poco adelantado porque hasta aquí es sencillo, os lo puedo explicar perfectamente sin hacer falta que lo teja aquí, y así adelantamos para cuando venga lo más entretenido. Aquí lo que he hecho es montar 77 puntos de elástico. El otro también lo hice en circular cerrado, pero este lo voy a hacer abierto para que veáis que se puede hacer tal y como queráis, ¿eh? Este es abierto, es tejido abierto, luego le daré aquí una costurita porque es muy poco lo que hay que coser. Y así pues se adapta más a cualquiera de vosotras que os guste o no os guste trabajar con agujas circulares. Entonces aquí he montado 77 puntos. En el otro, como era circular, hice elástico retorcido, porque el elástico retorcido, como en circular, como siempre vas al derecho, pues siempre retuerces el derecho y ya está. Y parece que aprieta menos, bueno, aparte de que está tejido con medio número más. Pero bueno, los puntos y todo son los mismos. Entonces he puesto 77 puntos. Os voy a dar los centímetros por si tenéis otra lana o tal, que lo podáis adaptar. He hecho 4 centímetros de punto elástico, 1 y 1. Y luego 6 centímetros de tejido liso. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas. Y aquí 2, 4, 6, 8 vueltas. ¿Sí? Y de ancho, pues por esta parte que ya he cedido lo que tiene que ceder, de momento son 46 centímetros. 46 o 47, porque esto así no estira mucho, unos 46 centímetros. Bien, pues ahora ¿qué voy a hacer? Pues ahora, una vez tengo esta parte, voy a poner las agujas del 6, para que esto de aquí del escote dé un poquito más. Y lo que voy a hacer es cambiar las agujas y poner las del 6.
Si vosotros lo estáis haciendo con rectas, pues cambiáis de aguja y ya está. Y voy a desenrollar las del 5,5 y voy a poner la del número 6. Vosotras podéis poner el número de puntos que necesitáis para llegar a esta medida, o más pequeña, o como queráis, pero siempre un número impar, para luego cuando hacemos el pico que se nos reparta bien con el dibujo. Bien, pues ya tengo las puntas del 6 y ahora lo que voy a hacer son todavía 2 vueltas más de tejido liso, o sea, una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Y una vuelta al revés. En esta vuelta lo que voy a hacer es trabajar 12 puntos al principio y al final de la vuelta, que serán el centro de detrás del cuello, a punto elástico 1 y 1, un derecho y un revés, tal y como hemos hecho aquí, 12 puntos. Y 12. Y ahora sigo a punto derecho hasta que llegue a los 12 puntos del final. Ya estoy a 12 puntos del final, 12, y aquí vuelvo a hacer punto elástico. Empiezo por revés para empezar y terminar igual que en el otro lado. Vamos, que esto no se va a ver, pero bueno. Y ahora en la vuelta del revés, pues voy a hacer lo mismo. Empiezo tal y como se presentan por 12 puntos de elástico, donde hay revés, revés y donde hay derecho, derecho. Y sigo en punto revés. Y aquí ya sigo en punto revés hasta que me vuelva a encontrar con los 12 puntos de elástico del final. Aquí ya llego a los 12 puntos de elástico y tal y como se presentan, derecho, revés. Estos puntos también los podéis hacer en punto bobo, si queréis. Es para que quede un poco rematado, pero tampoco tiene por qué ser en punto elástico. Pues así, de esta forma, que ya se ve que ahora hay 2 vueltas, voy a hacer 2 vueltas más, una de ida del derecho y los puntos estos elásticos, y una del revés, tal y como hemos hecho estas dos. Pues veis, yo ya tengo las 4 vueltas con estos 12 puntos y estos del final a punto elástico. Y ahora estos puntos que hemos hecho a punto elástico los vamos a cerrar
Por eso os decía que da lo mismo que esto fuera a punto bobo. Porque al ser elástico yo lo voy a cerrar con un cierre súper elástico, porque no me interesa que me tire del cuello. Esto lo podéis hacer o bien utilizando unas agujas bastante más grandes o cerrando muy flojo, pero así de paso aprendemos el cierre súper elástico. Para esto hacemos el primer punto normal al derecho, una hebra y un punto revés. Y cogemos la hebra y el punto y lo cerramos. Ahora nos toca un derecho, pues para cerrar el derecho la hebra la vamos a poner de atrás hacia adelante. Cogemos el punto y la hebra y el punto por encima. Nos toca al revés, pues la hebra normal como la pondríamos. Un revés y cogemos hebra y punto y por encima del último punto trabajado. Nos toca derecho, pues ya sabemos, la hebra de atrás hacia adelante. Hacemos el derecho y montamos hebra y punto. El revés con una hebra normal. Y la misma operación. Y el derecho con la hebra de atrás hacia adelante por encima de la aguja y normal. Este cierre va súper bien para cerrar calcetines o cosas que no tienen que apretar, como es este caso, porque no me interesa que el cuello me tire, sino que me deje. Luego también con la plancha o con el bloqueo, pues esto ya queda como muy planito. Pero para que quede un poco más pulido el cierre, punto del revés, hebra normal, montamos. Este también lo vamos a cerrar porque es el revés que nos viene de aquí, por lo tanto lo cerramos. Ahora voy a trabajar del derecho y voy a cerrar los puntos elásticos igual como he hecho ahora del otro extremo. Esta vuelta la terminamos con el punto elástico como hemos hecho hasta ahora y cerramos al comienzo de la vuelta para poder continuar la vuelta del revés. O sea que estos 12 puntos los cerraremos en la vuelta del revés. Empezamos con un revés normal y para el punto derecho ya sabéis que la hebra es de atrás hacia adelante y ya continuamos igual como hemos aprendido en el otro lado. Montamos y ya continuamos de igual forma que hemos aprendido para cerrar el otro lado. Ya os digo, si queréis cerrar con una aguja mucho más grande o hacer esto de punto bobo para no preocuparos de que tire o no tire, pues tampoco tiene mucha importancia. Bueno, pues voy a cerrar estos y a terminar la vuelta con punto revés. Bien, pues ya tengo cerrados los puntos de los dos extremos. Nos aseguramos bien de cerrar los 12 para que aquí nos quede el número impar que queremos. Hemos cerrado par, hemos montado impar, hemos cerrado par, por lo tanto nos queda aquí impar. Aquí quedan 53 puntos. 53 puntos, que es un número impar y nos va a venir muy bien porque el detalle calado nos ocupa 3 puntos. Entonces vamos a tener 25 puntos, los 3 puntos que nos ocupa el calado y 25 puntos. Y el calado lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer en este lado un punto sin tejer con el hilo detrás de la labor, como si lo fuéramos a tejer al revés.
un punto al revés y un menguado hacia la izquierda, que podéis hacer un surjete o podéis hacer desliza, desliza y teje. Ahora se teje por detrás. Lo vuelvo a hacer, porque así los puntos nos quedan encarados. Lo tenemos así, deslizamos, deslizamos y ahora lo tejemos por detrás y nos queda un menguado con inclinación hacia la izquierda. También se puede hacer un punto sin tejer, un punto al derecho y montar. Ya hemos menguado un punto, por lo tanto, como hemos dicho que teníamos que tener 25 hasta el calado, ahora ya solo tenemos que contar 24. 3, 24. Y el calado hacíamos hebra, surjete doble, o sea, un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho y montar el punto sin tejer por encima de los 2 puntos juntos y hebra. Y ahora aquí nos tienen que quedar 24. Y trabajamos al derecho hasta 4 puntos antes de llegar al final. Nos quedan 4 puntos antes de llegar al final y lo que vamos a hacer son 2 puntos juntos en este lado para que el menguado vaya a inclinación hacia la derecha, un punto al revés y aquí tejemos el punto. Este lo vamos a deslizar por la parte del revés con el hilo hacia arriba, deslizamos y aquí tal y como se presentan los puntos. Aquí nos tocará un derecho, es el revés del otro lado y al revés hasta el final. Cuando llegamos a las hebras también todo al revés, revés, el punto al revés y la hebra al revés. O sea que esta pasada, esta vuelta no tiene más ciencia. Solamente al final que nos encontraremos con aquel puntito que hemos hecho al revés por el otro lado y que aquí nos vendrá al derecho. ¿Veis que es este? Es el segundo. Y este de orillo lo trabajamos al revés. Lo voy a hacer otra vez para que lo veamos bien. El primero sin tejer, con la hebra hacia atrás y como si lo fuéramos a tejer al revés. El segundo al revés y aquí un menguado hacia la izquierda. Deslizo un punto, deslizo el siguiente y los tejo por detrás. Tenía que bajar la hebra primero, así. O podemos hacer un surjete. Y ahora llegamos hasta el dibujo. Aquí. Y estos 3 son los que vamos a hacer el surjete doble. Y antes de la primera hebra ponemos hebra, un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, montamos el punto sin tejer por encima de los 2 juntos y ponemos una hebra y ya lo tenemos. Ya me ha vuelto a pasar. Y 4 puntos antes del final, 2 puntos juntos, un revés
y un derecho, que es el que hemos pasado sin tejer, por el otro lado, para que nos quede, ¿veis? Aquí nos quedará como un punto más alargadito porque lo pasamos sin tejer, un revés que queda casi escondido aquí y el menguado aquí hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ir repitiendo hasta que no nos queden puntos. La vuelta del revés toda al revés, el primero lo pasamos sin tejer, el segundo es el derecho y todo al revés. Bueno, pues voy a ir repitiendo esto hasta que casi no me queden puntos y nos vemos. Bueno, mirar que ya me quedan poquitos puntos y sigo haciendo lo mismo, este sin tejer, un revés, un menguado hacia la izquierda, derecho hasta la hebra y aquí hebra, un punto sin tejer, dos puntos juntos al derecho y montamos, o sea, surgete doble o menguado doble y una hebra, derecho hasta 4 puntos antes, 2 puntos juntos, revés y derecho. Y lo mismo, si esto al final es un trabajo súper sencillo porque todo el rato es lo mismo. Ahora os diré cuánto mide, o sea, cuánto de largo me ha quedado. También cómo podéis hacer, pues si no queréis el pico tan largo o lo queréis más largo. Aquí ya, después del menguado, ya me toca poner la hebra y hacer el surgete doble. Otra vez la hebra y aquí ya me tocan los dos puntos. El revés y el derecho. Bien, y aquí ya me voy a quedar sin dibujo en esta vuelta porque este sin tejer, un revés y aquí al hacer el menguado hacia la izquierda pues ya este punto lo pierdo, que sería la hebra, por lo tanto hago el menguado, hago un punto, aquí dos juntos, o sea, respeto los menguados y pierdo el dibujo. Un revés y un derecho. En la siguiente vuelta, tal y como se presentan, al revés, voy a hacer un menguado de 3, o sea, voy a hacer el revés que viene subiendo todo el tiempo y aquí hago uno sin tejer, dos juntos, monto, hago el revés y este.
¿Veis? Y así ya se me queda la puntita. No sé si este color se ve fatal. De siempre los rojos en la cámara no se ven muy oscuros. Y aquí hago lo mismo. En esta vuelta pues voy a volver a hacer lo mismo. Voy a hacer aquí un menguado doble. Para que siga el pico. Hago la del revés, toda al revés. Y vuelvo a hacer un menguado doble. Punto sin tejer, 2 puntos al derecho y monto. Y ahora sí, ya hemos terminado. A ver, ¿veis? ¿Que lo queréis más redondeado? Pues vais menguando así 2, 2, 2, 2 y lo que quede, y queda más redondeado. ¿Que lo queréis más largo? Pues en vez de menguar cada vuelta, menguáis cada 2 del derecho. Si lo queréis más corto, menguáis por la vuelta del derecho y por la vuelta del revés, y será más corto. Esto es un poco a gusto. Este mide aún sin bloquear ni nada 38 centímetros, hasta la punta. 38. Sí. Y aquí de ancho, después del elástico, mide 46. Me parece que ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora lo voy a bloquear. Lo puedes hacer de dos formas, o lo puedes poner así y pasarle el vapor de la plancha aplanándolo bien, poniéndole incluso unos alfileres para que se sujete y coge la forma que tú quieras. Aquí yo lo voy a forzar un poquitín para que este elástico no me tire absolutamente nada. Y este de aquí no, este normal, porque así o bien te lo puedes poner así o bien te lo puedes poner así, que te queda un poco más holgado. Y esto de aquí, esta pequeña costura, pues la voy a coser, porque en el otro era circular y no tuve que hacer costura, pero este sí. Entonces lo voy a coser por el derecho con un punto escondido, con una costura invisible, que os dejaré el vídeo por aquí y en la descripción del vídeo. Yo voy a acabarlo de rematar algún cabo, que aquí por ejemplo había un nudo de la lana y como me quedaba justo en el calado, pues he tenido que hacer un nudo en otro sitio y esto lo tendré que rematar. Si no, pues nada, queda sin ningún nudo, porque esto es lo que me ha sobrado del ovillo. O sea, un poquito, pero que llega de sobras, aunque lo hagáis un poquito más grande. ¿De acuerdo? Pues ahora hago todo este proceso y os lo muestro. Bien, pues aquí está terminado, cosido. La costura ha quedado bastante bien, pero de todas formas, pues aquí detrás nada. Y la medida pues ha quedado bastante igual que el otro. Un poquito más estrecho de arriba, por el hecho de que este es un elástico normal y este retorcido, y también por el hecho del cambio de aguja, pero de aquí pues ha quedado igual, porque esto de aquí lo he forzado para que quedara, para que no tirara, porque a partir de aquí pues ya conviene que ya anche un poco. Bien, a mí me parece muy cómodo de llevar, muy rápido de hacer, o sea que si tienes una tarde pues ya lo tienes hecho, y eso es una ventaja, un proyecto
de satisfacción inmediata y de mucho uso, porque la verdad es que yo me lo estoy poniendo mucho, me parece súper cómodo, ligero, pero que te tapa todo lo que te tiene que tapar. Así que espero que te haya gustado, que lo disfrutes, que te sirva y nada, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.